están, amigas y amigos de Poder Ambiental? De nuevo junto a todos ustedes en esta cita que se ha convertido prácticamente ineludible para la teleaudiencia de Lobo TV. Con abundante información referente a la temática ambiental, hoy en el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay, en donde se realizó un importante evento que habíamos promocionado en la edición anterior. Encuentro con el ayer en conmemoración con el Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo. Luego ya de haber protagonizado una jornada muy valiosa, estamos en la compañía del licenciado Darío Mandelburger. Él es director general de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bueno, un gusto estar en comunicación y a las órdenes. Ya que apareciste aquí por el evento, entonces no podíamos desaprovechar esta magnífica oportunidad para hablar contigo acerca de las principales funciones de la Dirección General de Biodiversidad. Bueno, la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad es una de las unidades más importantes dentro del sistema de lo que es el Ministerio. Aborda temas específicos como las áreas protegidas, teniendo en cuenta los territorios a ser protegidos y conservados en su composición de diversidad biológica. El tema de la pesca, una dirección importante al cual se aboca y realiza acciones al manejo, a la gestión y a la conservación de los recursos hídricos, específicamente el recurso pesquero. La dirección de vida silvestre, que es una dirección importante con respecto a la utilización del recurso de la vida silvestre, que sea tanto de flora y fauna. Hablamos desde la importancia de la protección de su ecosistema hasta el modelo extractivo. Y obviamente una unidad importantísima con el valor educacional, investigativo y también de registro de patrimonio natural en el sentido de los inventarios es el Museo Nacional de Historia Natural. Son 4 direcciones temáticas que dentro del sistema de la Dirección General de Protección son las que llevan realmente gran parte al valor de conocimiento, al valor de conservación y obviamente ese contacto con la riqueza natural y sus distintas facetas. Ya que tocaste el tema que hay una dirección de pesca, ¿no es así? Dentro de la Dirección General de Biodiversidad. ¿Podríamos hablar de cuál es la situación de nuestra fauna íctica? ¿Hay una actividad de sobrepesca que pueda ir perjudicando con el correr del tiempo a la población en general de peces? Bueno, la actividad pesquera está regulada por la Ley 3556, en la cual establece la dinámica en sí. Es decir, toda persona que deba hacer una actividad pesquera debe estar registrada, debe tener su documentación y obviamente los conocimientos con respecto a la ley que establece, por ejemplo, las medidas específicas de los peces. De ahí arrancamos ese proceso educacional, educacional, interpretativo y también correctivo, porque hay que significar de que las personas que no estén, digamos, bajo ese proceso normativo están en una faceta, en una etapa, digamos, de incumplimiento. De ahí es que queremos también hacer de, digamos, educadores para no tener esa intención de infracción. Ahora, la presión es, obviamente, se dan sobre el cauce hídrico, pero no significativamente en el sentido del modelo extractivo, sino por los modelos de mal uso o mala gestión de los recursos naturales, específicamente del agua, la turbidez, la presión de contaminación, la falta de ordenamiento territorial propio del río, por decir dónde poner los puertos o cómo descargar las aguas negras. Esas son las presiones negativas que van a dar a valores, digamos, de presión con respecto a la población hídrica.
Nuestros peces son migrantes, nuestros peces suben, vienen desde las zonas de lo que es el gran potencial de la zona del lado argentino, viniendo desde Santa Fe, migrando hacia Corrientes y subiendo todo lo que es el Paraná y el Paraguay. Obviamente tenemos peces también concentrados localmente, pero la población se mide y se afecta de acuerdo al caudal del río y al potencial de oxigenación de este mismo cauce. Voy a decirles a todos ustedes, amigas y amigos, que el licenciado Darío Mandelburger es una autoridad en este tema porque vos sos ictiólogo, ¿es así? Bueno, me inicié principalmente en el trabajo de investigación con respecto a los peces, identificación de esta fauna correspondiente a los peces. Paraguay tiene aproximadamente 360 especies identificadas para el país, de las cuales está bastante distribuida. Cuando hablamos de identificación, hablamos de los pequeños peces de nuestro piraí hasta los grandes individuos como el surubí y el dorado, que son componentes de una cadena de procesos dentro del ecosistema. También importantes dentro del valor de consumo, porque son especies que son utilizadas para sustento de familia y para sustentos de actividades diversas como una pesca deportiva. Ahora bien, ¿cuáles son, por ejemplo, dentro de esas especies de peces, cuál es el que más se encuentra amenazado? Bueno, así directamente como peces amenazados o digamos teniendo un rango de presión es un poco relativo significar. Lo que sí nosotros damos es la presión sobre el ecosistema. Últimamente, por ejemplo, no se han encontrado peces de gran valor comercial, por ejemplo, en la zona de Remanso o Remanso y Villeta, entre la zona de esos sitios, porque el desarrollo en esas áreas, en ese territorio, hay un gran movimiento de agua, hay una gran concentración de descarga y evidentemente las poblaciones hípticas no se arraigan, no se quedan, no se presentan, pero sí tenemos presencia abundante, por ejemplo, de dorados y surubí en la zona norte, en la zona del APA, de Alto Paraguay, y también en la zona de Ayola y otros lugares, donde realmente la presencia de impacto, acciones digamos de presión son mínimas o se van diluyendo por el volumen de agua. Eso significa de que el ecosistema es el que está afectado, no los individuos. Entonces, pero el ecosistema regula a la población de individuos. Ahora bien, estamos en época de creciente. ¿Esto puede afectar también a las especies ícticas? Favorece y da un valor, digamos, en una concentración de amplitud donde los peces puedan distribuirse y, como diríamos, puedan navegar fácilmente por el mayor volumen de agua. Hay una gran concentración de alimentación, pero también hace un valor negativo porque los valles inundados, donde ellos puedan tener, digamos, una posición de puesta de huevos, se notan un poco abnegados y las correntadas son los que arrastran estos elementos y bueno, quizás la clonación o la eclosión de los huevos puedan darse a un efecto, pero lo que da más este valor de la inundación es la dispersión de ocupar territorios por los peces y los movimientos, es decir, vamos a tener peces abundantes en un periodo cuando tengamos una bajante del río. Ahora bien, ¿cuáles, por ejemplo, son las especies más demandadas, vamos, y en lo comercial? El surubí, el pacú. Si bien una de las especies más significativas por valor tanto comercial, gastronómico y deportivo es evidentemente el dorado. Y están el surubí, está el pacú, las bogas, los pimelodos, otros bagres como tres puntos y otros. Pero hay que significar, estas son especies que siempre han tenido un valor característico en nuestra gastronomía y en nuestro poder de interpretación de la atracción a la captura. Pero últimamente se ha visto en un comercio, es decir, en un modelo de explotación, hasta las especies como la piraña y el taregui. ¿Qué significa eso? Que a demanda
de los valores de algunas especies de mayor, como el caso surubí, que no son a veces ya muy fácilmente de capturar, entonces se baja a los niveles menos cotizados, como el caso de las pirañas y tareí u otras especies como que entran dentro de la línea de comercio, que significa que van bajando a buscarse otros productos como de menor, digamos, caracterización en estado corporal o en estado de calidad de valor alimenticio. Ahora bien, hay una especie que es muy sabrosa, pero poco se consume, es la corvina. ¿Por qué eso? Bueno, la corvina tiene su temporada, unos periodos donde aparecen y hay una abundancia, y el periodo, digamos, de fácil captura. Es un ejemplar donde, digamos, fácilmente sufre un estrés y por simplemente una observación de arrastre ya o de captura, ellos ya están teniendo una mortandad. Es un ejemplar al cual, digamos, no podemos tomarlo en una pesca y devolverlo al río porque, como le digo, son fácil de presión y sufren un estrés y ya tienen una mortandad. Tienen su periodo, la abundancia, digamos, está relativamente bien. Hay una época donde hay una buena captura. Y hay sitios potenciales como el caso del río Paraguay, río Tebicuarú, donde se han encontrado grandes cardúmenes de estas especies. Luego de esta breve interrupción, vamos a abordar otros temas también aquí con el licenciado Darío Mandelburger, específicamente sobre vida silvestre. En instantes volvemos, amigas y amigos. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. La esperada Expo Pioneros, con la ganadería en su máxima expresión. Expo Nacional de Brahman, más de 400 animales de todas las razas, avozalia corral, equinos y bovinos, remates de reproductores e invernada y juzgamientos, confinamiento demostrativo, capacitaciones y mucho más. La mejor ganadería nacional del 29 de mayo al 1 de junio en Expo Pioneros, Desarrollo Chaqueño. Continuamos en Poder Ambiental, amigas y amigos, y como siempre en la muy grata compañía del licenciado Darío Mandelburger, director general de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable. Vamos ahora al tema que habíamos anunciado, ¿cuál es el manejo de la vida silvestre? Tenemos una ley al respecto. No sé si ya se reglamentó o no, pero eso nos va a aclarar el licenciado Darío Mandelburger. Bueno, sí, significativamente tenemos la ley de vida silvestre, tiene un vacío esa ley con respecto a la reglamentación, está en un proceso de determinación, está analizándose por asesoría jurídica, y lo que aborda la ley también es el sentido de la gestión. Proteger la fauna y la flora de los ecosistemas y la importancia del manejo y el uso en ese sentido. Hay que acordar, por ejemplo, que dentro de la ley establece la prohibición de la cacería de la fauna silvestre, por lo cual no está permitido la cacería, pero sí está permitido una actividad de cacería regulada con ciertas especies que se determinan de acuerdo a su rango de presión o importancia a algún lugar, caso la paloma.
Cuando se convierte en una especie de plaga, hay una superpoblación. Cuando indicamos sí con una superpoblación y esa población realmente está afectando lo que significa el cultivo o alguna otra actividad del desarrollo del ser humano. También está permitido dentro de la ley el uso de los recursos florales, específicamente de las especies como caso palo santo. Bueno, es regulada, tiene una cupificación, tiene un volumen de explotación, por lo cual se determina el nivel de extracción y van considerándose su protección. Muchas de las especies necesitan un plan de manejo y necesitan un modelo de gestión. Del caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el caso del carpincho, de darle un valor comercial. Obviamente, para significar eso tenemos que tener un plan de manejo y una valoración con respecto a la población y al nivel de ubicación en los ecosistemas, de dónde quitarlo, cuánto quitarlo y cómo quitarlo. Ahora, por lo que pude deducir, la cacería está totalmente prohibida. Hay 3 tipos de cazadores, al menos en vida silvestre yo leía. Están los cazadores deportivos, los que hacen caza científica, y no me acuerdo cuál era el otro, pero de subsistencia. Ahora, poniendo énfasis en lo siguiente, nadie puede efectuar tareas de cacería, ¿no es así? No, nadie realiza la cacería en sí está vedada, excepto que se permita de acuerdo al programa. Como les decía, en el caso de una cacería deportiva es específicamente para la actividad de la paloma. La cacería con respecto a la actividad científica es cuando el investigador hace una colecta de individuos para un trabajo investigativo, sea documental de tesis o algún otro tema, y evidentemente la cacería con respecto a subsistencia no está tan permitido por el hecho de que esos son actividades negativas a la extracción sin un modelo de regulación. Es decir, no sabemos de dónde están quitando, cómo están quitando, entonces ahí está el proceso del decreto reglamentario donde regula eso. Ahora, la cacería furtiva evidentemente no ha desaparecido, ¿eh? Está una actividad muy, arraigada a los modelos culturales rurales, por lo cual donde la gente se dedica a veces a tomar ejemplares de la fauna para poder sustentar sus alimentaciones. Si bien es una presión sobre la fauna de los lugares, hay que establecer también el tipo de especie y hay que establecer los lugares donde puedan ser regulados o activados estas orientaciones. Ahora, la colecta, por ejemplo, de especies animales de la vida silvestre con fines de reproducción, de restauración, ¿está permitido? Obviamente nosotros estamos abocados a los programas de recuperación de ciertos ecosistemas y donde deban haber, presencia de estos individuos y ver la intención de tener el nivel de poblacional. Hay intenciones, como le decía, el caso del carpincho, de crear fincas cinegéticas donde se puedan hacer los valores reproductivos y esos valores reproductivos obviamente den volúmenes y esos volúmenes sean de importancia comercial. Es decir, en una granja se puede reproducir carpincho y obviamente venderlo libremente bajo una certificación verde. Eso entra todo bajo un programa, el grupo debe desarrollar un proyecto, debe presentar sus condiciones y obviamente eso va a ser aprobado por la autoridad de aplicación. Tengo entendido de que hay un criadero de guacamayo, puede ser guacamayo azul o rojo, que son especies que prácticamente ya se están extinguiendo. ¿Cómo se está gestionando eso? Bueno, nosotros tenemos en registro varias instituciones que trabajan en la recuperación de ciertas aves, específicamente el caso guacamayo. Existen asociaciones que están viendo esa necesidad de repoblar los bosques con estos individuos, caso de entes binacionales y organismos particulares. Ahora, esos están regulados y están, como le digo, están orientados en base a un programa, a un proyecto que el grupo afectado presenta el interés y la forma como va a trabajar y es la autoridad de aplicación la que le orienta a la aprobación de eso.
Ahora bien, hay mucha tarea por hacer referente a la restauración de nuestra vida silvestre, por la destrucción prácticamente de su hábitat. El tema de la deforestación lógicamente afecta negativamente a la fauna y a la flora silvestre. Por eso es importante la aplicación estricta de la ley de vida silvestre y también haría falta la sanción de su reglamentación, ¿no es así? De hecho, hay mucho por hacer, hay mucha necesidad en interpretación de lo que es el valor de la conservación de la vida silvestre. Y ahí es que queremos enfocar al valor de la educación. Sin interpretar la importancia de estos individuos en un ecosistema, a veces podemos caer en unos vacíos y donde puedan dar negatividad. Es decir, no conocer la fauna significa perder ciertos elementos. Si sabemos y conocemos, estamos educados al manejo, a la gestión y al uso, obviamente vamos a considerar un nivel más característico a protección. Se perdió mucho ecosistema por la condición de desarrollo y presión que tiene, digamos, la necesidad del ser humano en desarrollarse o en vivir, y obviamente necesitamos hacer restauraciones y considerar ese valor de restauración con un valor educativo. Es importante eso y también el aplicar severos controles, porque un tiempo el mercado 4 era centro de comercialización de especies, por ejemplo los loros y monos, inclusive serpientes. Obviamente hay todavía una desidia, digamos, urbana y rural en el sentido de la utilización de ciertos individuos biológicos como para el mascotismo. Nosotros no propiciamos el mascotismo y ahí es que vemos todavía en grandes partes los comercios de estos individuos, sean los cetáceos o algunos anfibios, reptiles y hasta mamíferos, caso de los monos, que son utilizados como mascota. Ahora es intenso, digamos, los controles, es digamos una necesidad de la colaboración de todos los grupos, porque un ministerio solo no puede hacerlo, debe sentirse apoyado por las fuerzas públicas o el Ministerio Público y otras autoridades que puedan colaborar en reducir esta presión sobre eso. Efectivamente, eso significa realizar una actividad interinstitucional. Aquí entra, como dijo el licenciado Darío, no tan solo el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Vida Silvestre, dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, sino también los controles por parte del municipio, de los gobiernos locales como las gobernaciones, que también deben asumir ese compromiso. Porque algunas veces se contamina un río, hay una actividad de sobreexplotación pesquera o se decomisan carne silvestre y prácticamente el municipio o las gobernaciones, teniendo dependencias que tienen competencia en tarea ambiental, oñembotabíjico ahí. Ojenoi amo Alto Paraguay, Ministerio del Ambiente, pero vamos a solucionar el problema. Eso, licenciado, ¿cómo se está gestionando actualmente? La importancia de tener conocimiento de la fauna silvestre o de la situación ambiental local es importante. De ahí es que vemos esa necesidad de que los propios localistas, sean los gobernadores, los municipios, la misma digamos, población interprete cómo proteger. Asimismo, como usted lo manifestó, es muy costoso hacer una transferencia de un control desde el Ministerio del Ambiente a un lugar distante para cubrir una emergencia, teniendo en cuenta que la localía es altamente responsable o necesita ser altamente responsable al cuidado de eso. Entonces vemos esa alianza, hablar con las autoridades locales es lo más importante y tener esa presencia del cumplimiento de las leyes ambientales, porque las leyes ambientales no es solamente en Asunción, es a nivel país, es una importancia de que se deba cumplir tanto por la gente de Alto Paraguay como Itapúa o de Boquerón o de Cazapá. Entonces sí o sí la gente local debe interpretar eso. Por eso se dice,
con mucha asiduidad, pero lastimosamente no se cumple, de que el ambiente es tarea de todos. Debemos involucrarnos y este llamado va para los municipios y para las gobernaciones. Ya que hablaste de la tenencia, no dijiste tenencia, pero mascotismo, ¿podés decir, si uno quiere tener mascotas, cuáles son los pasos que se debe seguir? Bueno, lo que se está habilitando es un registro de las especies ya tomadas o retenidas o que ya tienen en existencia la persona como mascota. Lo que no queremos es que exista un mercado de que favorezca eso. Entonces lo que nosotros registramos es, digamos, el individuo que ya estuvo adoptado en su seno familiar por el grupo y bueno, registrarlo. Eso se hace a través de una documentación en el Ministerio del Ambiente, específicamente la Dirección de Vida Silvestre. Y, o sea, debe registrarse que tiene mascotas. Así mismo, y que esa persona declare de buena fe cómo lo ha obtenido, cómo lo ha, digamos, adoptado a eso, sino no simplemente de un comercio, sino que venga ya de un periodo anterior a la fecha en la cual nosotros estamos significando de que se ha hecho un corte de no registrar más mascotas nuevas. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta información esperamos que sea de utilidad para toda la sociedad en donde hay una propensión a tener mascotas en la casa. Agradecemos al licenciado Darío Mandelburger por prestarse a esta entrevista aquí en Poder Ambiental. Tus palabras finales, por favor. Bueno, la importancia de la conservación va a radicar mucho en la conciencia, en la educación y en la interpretación de ese valor natural. Si no realizamos, digamos, un mea culpa como ser humano de que parte de la flora y la fauna es parte del mundo, entonces nosotros no podemos coexistir o no podamos vivir conjuntamente. Y a la pérdida de estos individuos también radica a la pérdida del ser humano. Vamos a un breve corte y posteriormente encararemos otro tema. Como siempre, buscamos lo que resulte de interés, lo que resulte ilustrativo para toda nuestra teleaudiencia aquí desde Poder Ambiental. Cada vez que disfrutás Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, ganadora del ranking de marca segundo año consecutivo en categoría lácteos, como la marca más preferida y consumida del país. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2019, quinto año consecutivo en categoría yogurt, como la marca más recordada y consumida. Lactolanda, la salud de cada día. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas. Harina de trigo Sol Blanca, Molino Harinero Sommerfeld. Ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia. Sucursales en todo el país. Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. Vuelve el espacio más valioso para el empresario y productor agropecuario. Expo Pioneros. Demostraciones de campo con circuitos forrajeros y agrícolas. Capacitaciones y talleres con especialistas internacionales. Semilleros y agroinsumos. La ganadería como plato fuerte con distintas razas y la Expo Nacional de Brahman. 4 días de intenso aprendizaje en la principal plataforma de negocios y capacitación. Expo Pioneros. Desarrollo chaqueño. Del 29 de mayo al 1 de junio. Y proseguimos con la emisión de Poder Ambiental de la fecha, aquí desde el Museo de Historia Natural de Paraguay, Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay, conversando con técnicos y ex técnicos de la institución, siempre en la búsqueda, amigas y amigos,
de temas que sean del interés de ustedes, que capten la atracción de nuestra audiencia y podamos informar ampliamente, de tal manera a crear una conciencia ambiental a nivel país. Ahora vamos a hablar de ornitología y estamos en compañía del licenciado Luis Alberto Amarilla. Le damos la bienvenida a Poder Ambiental. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué es la ornitología? La ornitología es la ciencia que estudia a las aves. La ornitología es la ciencia que estudia a las aves. Eso quiere decir ornitología. En general, ¿no es cierto? En general. En general. Las aves silvestres. En este caso serían las aves silvestres, no incluye las aves de corral. Ahora bien, sabemos que la avifauna, avifauna se dice. Bueno, la avifauna también, así como todos los seres vivientes, las plantas, están sufriendo una terrible, vamos a decir, disminución en su población a causa de la pérdida de su hábitat. Exactamente, están sufriendo esa pérdida de hábitat, entonces también se pierden la cantidad de la variedad de especies que hay, la cantidad de especies disminuye. Y lo que al tener la oportunidad quería decir también una cosa, que adelante. Por ejemplo, supongamos en el caso de la pulverización en las ciudades por el tema del dengue, para destruir los lugares de... Los nidos del mosquito transmisor del dengue. Entonces, esos destruyen o matan no solamente a los mosquitos, sino que también matan a otros insectos. Y entonces la población de aves insectívoras de acá, de las ciudades, también disminuye. Antes, yo vivo por ejemplo en San Lorenzo, y antes en los alrededores de casa había más abundantemente Mazzacaraguaí, Cheoropará, había también javía, 3 especies de javía que son insectívoros. Entonces esa población de aves que había en la ciudad disminuye. Ahora hay mucho, pero mucho menos. En casa, por ejemplo, no veo Cheoropará. Hace 2-3 años que no se ve prácticamente. Arapazú también es otro que en castellano se le dice trepador. Ese es otro insectívoro que disminuyó también la población. ¿Por qué? Porque se destruye, juntamente al destruir a los mosquitos, también se destruyen o se matan otros insectos. Y entonces, que sirven de alimentación a las aves. Claro, que sirven de alimento a las aves. O sea, son sus presas. Son presas, sí. Son presas de las aves. Entonces, al no haber alimento para las aves, para los insectívoros, desaparecen. O sea, pueden ser que se trasladen a otro lado o se mueran. Pero hay lugares, Luis, por ejemplo hacia Lambaré, que hace un tiempo había una invasión de este lorito yanday, ¿puede ser? Sí, puede ser. En grandes cantidades. Y yo siempre supuse que era por la destrucción del bosque y porque venían a buscar alimentos, que se van urbanizando, suele decirse. ¿No es así? Sí, pero también puede ser porque le falta el lugar natural donde vivir. Y entonces incluso se ven aves rapaces que en otros tiempos no se veían, se ven en el campo universitario, por ejemplo. Se ven algunas aves rapaces que antes no se veía, un halconcito blanco, que antes se veía solamente en el Chaco. Yo los alcancé a ver en el Chaco. Se han migrado. Claro, estarán buscando lugares donde poder vivir.
Y el campo universitario, si bien es bastante urbanizado, bueno, aunque sea unos cuantos árboles tiene y un espacio más o menos grande. Y toda esta zona de enfrente del campo universitario, que está en las áreas del Ministerio de Agricultura, en el fondo, también se ven aves rapaces grandes. Pero ha disminuido bastante la presencia de esas aves rapaces, ¿no es así? Y ahora también, acá hace un tiempo que no estoy viendo, un año por lo menos que yo no los estuve viendo, pero tampoco no me he dedicado demasiado como anteriormente. Quizás estén más escondidas. ¿Cuáles son las especies de aves rapaces que todavía existen? Bueno, en la naturaleza, me decís. Exactamente. Que han podido, vamos a decir, sobrevivir a la presión de la actividad antrópica. Y bueno, son muchas. No podría estar nombrándote porque me olvidaría. Son muchas especies todavía que están, pero están en disminución. ¿El tahuatoru villá? Lo que yo había visto perdón, me confundí con el Uriburu villá. Es el Uriburu villá el que se ve en Parque Nacional Caazapá, o se veía, y también al norte del Chaco. Ese es Uriburu villá, no tahuatoru villá, como me confundí, perdón. Una vez me hablaste, no sé si vos o quién era, de que la desaparición también de estas aves rapaces era por el proceso de bioacumulación a raíz de, no es eso, de bioacumulación, vamos a decir, de tóxicos. Sí, puede ser, claro que puede ser, porque al alimentarse de otros animales, estos otros animales pueden ser que hayan consumido esos tóxicos y entonces después al consumir ellos también se intoxican. Y sí, porque ellos están en la parte, en la cúspide o en la cumbre, vamos a decir, de la alimentación. De la alimentación, O sea, van los depredadores, por ejemplo, los medianos consumen a los pequeños, los medianos son consumidos por los grandes. Claro, sí, como en todo, ¿no? Empiezan por, supongamos, las aves que se alimentan de grano, de semillas, como perdices, palomas. Después están ya las rapaces, que serían los halcones pequeños, que se alimentan tanto de palomas, de perdices o otras aves de ese tipo, ¿no? Y entonces después están ya los más grandes, las aves más grandes, las rapaces más grandes, que se alimentan incluso de mamíferos grandes. Ah, sí, de mamíferos. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay aves rapaces que se alimentan incluso de monos. Puede ser la arpía. Ah, ese un águila. Águila arpía. Águila arpía. Que sería ese, en este caso, el tahuatoru villá. Ah, el tahuatoru villá, que dicho sea de paso, nos estaba informando aquí el licenciado Amarilla, ya muy poco se divisa en nuestro país. Agradecemos acá la presencia de Luis Alberto Amarilla, licenciado, quien nos habló sobre el tema de ornitología. Bueno, el mensaje sería que la juventud se dedique a estudiar, a profundizar en los estudios, en el caso de los biólogos, para tener en cuenta que la conservación de la naturaleza es muy importante. Dios en el libro, en la Biblia, nos ordena de que nosotros tenemos que ser administradores, e incluso en el Génesis, de que el ser humano está como administrador y que en algún momento nosotros entonces vamos a rendir cuenta de toda la administración que hemos hecho, de lo que Dios nos dio para administrar. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Es lamentable que se
pierda la foresta, o sea, la parte de bosques, o ya sea también la parte de ríos, de arroyos que tenemos en nuestro país. Entonces, no solamente a estudiar, sino que cuando en algún momento lleguen a algún cargo, ya sea público o para el Estado, que se haga todo el mayor esfuerzo posible por de mantener de alguna manera, preocuparse por el medio ambiente. Otra cosa que me podría agregar es que yo como ornitólogo estaba recopilando títulos de músicas dedicadas a la naturaleza. Y yo creo que en nuestro país, como en ningún otro país, se le da muchísima importancia. Los poetas son los que le dan importancia. Entonces, qué raro, decía yo, que se le dé tanta importancia, que el pueblo, que los poetas que salen del pueblo le den tanta importancia a eso, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que preservarlo, cuidar a la naturaleza, ¿no es cierto? Y hay títulos, los más conocidos son Pájaro Campana, Pájaro Chobú, Piririta, bueno, en la Huirafarra. Sí, dentro de la temática de la música, evidentemente, el poeta paraguayo es ecológico, porque heredó de los guaraníes, de nuestros ancestros guaraníes, que eran grandes observadores de la naturaleza. Entonces, en cierta manera, esa es un legado que dejaron nuestros ancestros a los poetas paraguayos. Bueno, de esta manera entonces conversamos con el licenciado Luis Alberto Amarilla sobre el tema ornitología. Muchas gracias entonces por esta entrevista y no sé, lo que deseamos es entonces que siempre se conserve la naturaleza. Y ahora sí vamos a un corte, amigas y amigos. En la vida todos tenemos una lucha. La mía son las dietas. Empecé de muy chica y desde ese momento me siguieron a donde iba. Con la misma apariencia de siempre y con las mismas tentaciones de siempre. La dieta te da guerra, pero vos elegís con qué pelear. Esté más dulcemente sano. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas, harina de trigo Sol Blanca, molino harinero Sommerfeld. Ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia. Sucursales en todo el país. Vuelve el espacio más valioso para el empresario y productor agropecuario. Expo Pioneros. Demostraciones de campo con circuitos forrajeros y agrícolas. Capacitaciones y talleres con especialistas internacionales. Semilleros y agroinsumos. La ganadería como plato fuerte con distintas razas y la Expo Nacional de Brahman. 4 días de intenso aprendizaje en la principal plataforma de negocios y capacitación. Expo Pioneros. Desarrollo chaqueño. Del 29 de mayo al 1 de junio. Y entramos de esta manera, amigas y amigos, al último bloque de la edición de Poder Ambiental de la fecha. Hemos abordado el tema de biodiversidad, en primer lugar, con el licenciado Darío Mandelburger, director general de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable. Posteriormente hablamos con el licenciado Luis Alberto Amarilla sobre ornitología, o sea, el estudio de las aves. Y como seguimos aquí en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay,
no podemos dejar de entrevistar al director de esta dependencia, el ingeniero agrónomo Luis Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, estamos excelentes con la visita de ustedes. Ojalá que esto se repita siempre para poder hablar de la biodiversidad de nuestro país, Fermín. Bueno, hoy en el conversatorio que tuvimos, este es un tema que un poco anecdótico. Se habló de la necesidad de que el plantel del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay sea renovado en razón de que muchos de los técnicos que se han formado aquí con años de investigación, con años de estudio, ya están camino a la jubilación. ¿No es así? Así mismo, Fermín, y es una preocupación muy latente de nosotros porque no estamos pudiendo renovar el plantel. Acá, como vos dijiste, se trabaja en un amplio espectro de la biodiversidad. Acá tenemos especialistas en todo, ya sea fauna y flora. Y como flora se divide en ramas, también la fauna se divide en distintas ramas. Como vos mencionaste, hace un momento estuvimos con un especialista de ave que ya se retiró, pero que viene a dar su aporte en este evento. Y no estamos renovando el plantel, entonces como institución necesitamos, le pedimos a nuestros superiores que se interioricen por esta dirección y que traten de llamar a concurso para que se renuevan el plantel tanto de fauna y flora del Museo de Historia Natural del Paraguay. Bueno, por eso ha sido importante este conversatorio que se realizó hoy y que habíamos promocionado en ediciones anteriores, en donde concurrieron técnicos que ya han migrado a otras instituciones, pero se vivió una jornada hermosa de recuerdos, de nostalgias, pero haciendo hincapié en que el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay necesita el apoyo de toda la sociedad. No tan solo dejemos esta riqueza incalculable que encierra esta institución en manos del Ministerio del Ambiente y nos despojemos de asumir nuestras responsabilidades. Es gratificante, amigas y amigos, de poder seguir hablando con el ingeniero agrónomo Luis Morán, director de este museo. ¿Cuántas direcciones o departamentos hay aquí? Tenemos dos departamentos, el departamento de flora y el departamento de fauna. Fauna se divide otra vez en 4 especialidades que son invertebrados, herpetología, mastozoología y peces. Ahora, en la labor, dentro de uno de los ejes que vos habías mencionado en un programa anterior, el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay tiene los siguientes objetivos: colectar especies de la fauna y la flora, investigar, conservar las mismas para su posterior difusión. Eso implica, lógicamente, una tarea de educación. ¿Cómo está ese tema aquí en el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay? Y como vos sabrás, Fermín, nosotros tenemos 2 talleres en verano y en invierno. El taller de verano es de 2 semanas para chicos de 3 años a 15, 16 años y el de invierno es de 1 semana para también esas edades. Y es fundamental para los chicos que vengan a aprender con nosotros, que se interioricen de todo lo que tenemos en el país, tanto en fauna y flora, y aprovechando también esta oportunidad de promocionar eso a través de ustedes, que se haga partícipe de que niños de 3 años puedan participar con nosotros, tanto en vacaciones de invierno como de verano. Bueno, entonces vamos a aprovechar, Luis, ya para invitar a través de Poder Ambiental que durante las vacaciones de invierno que ahora se adelantan, sí, comienza el 1 de julio y creo que va hasta el 12. Entonces, por favor, si
Todavía no han fijado fecha, ¿eh? Y estábamos en un principio en una fecha del 10 para arriba, porque esa era la fecha de las vacaciones de invierno. Ahora por la televisión escuchamos que eso se adelantó y que va a ser desde el 1 de julio. Yo creo que nosotros también vamos a adelantar eso para poder hacer partícipe a los chicos que están de vacaciones en la escuela y en los colegios. ¿Cuáles son las condiciones que se debe llenar para asistir al taller? Y solamente querer participar y ser partícipe de una necesidad de aprender. Por eso lo que nosotros pregonamos es acá conocimiento. Queremos que los chicos vayan interiorizándose, que sean agentes multiplicadores después en la sociedad, porque los chicos que enseñan parece que llegan más, los padres son más reacios a aprender a veces y los chicos le están enseñando que una colilla de cigarrillo no se tiene que tirar al suelo porque es contaminante, que una pila también tiene mucha contaminación. Todo eso aprenden y ellos van y son nuestros agentes multiplicadores, Fermín. Pero qué interesante, ¿eh? Entonces, amigas y amigos, hay que llegar aquí hasta la dirección del Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay para este taller ambiental durante las vacaciones de invierno. Por favor, la dirección, número de teléfono, algún contacto. Sí, la dirección es ruta 10 kilómetros, o sea, ruta 2, kilómetro 10 y medio, campo universitario. Y nuestro teléfono es el 58-5208. Repetí, por favor. Sí, el teléfono es el 021, es la característica 58-5208. Y mi celular particular es el 0982-474871. También pueden contactarme a mí para inscribirse en ese taller que estamos promocionando. El horario y la duración del taller. Y es de una semana y es de 9 a 11 horas. De 9 de la mañana a 11 horas, 2 horas por día estamos dando una especialización a los chicos que están llegando en este lugar. Qué interesante, dijiste que a través, lógicamente, de estas tareas educativas, en cierta manera los niños acompañan lo que aprenden y lo hacen para sus padres. Entonces, sería interesante si ellos pueden venir acompañados de sus padres. Sí, ellos, la mayoría vienen con sus padres y participan del evento, y los padres son los más entusiasmados de querer venir al día siguiente, porque aprenden mucho y ven que son cosas que no se hace a diario y le fascina tanto a los chicos como a los padres aprender. De esta manera entonces estamos ya promocionando este taller de educación ambiental a realizarse desde el 1 de julio más o menos. Es una fecha tentativa que comienza las vacaciones de invierno aquí en el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay. Depende mucho de qué día cae 1 de julio, porque nuestro evento va de lunes a viernes, de una semana. Si cae 1 de julio, un lunes, ese día vamos a estar empezando el taller. No estoy muy interiorizado de qué día cae ese 1 de julio, por eso lo que no estoy todavía promocionando a ciencia cierta la fecha exacta. Sí, en realidad comprendemos perfectamente, porque este adelantamiento tomó un poco de sorpresa, lógicamente todo lo que estaba planificado, pero simplemente va a ser correr algunos días. Así mismo. Invitamos a todos, los niños, las niñas, a los padres, entonces, a acercarse aquí en el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay. Lunes me indican que cae el 1 de julio, entonces estaríamos arrancando en esa fecha. Hablando de la tarea de investigación, ¿se están realizando actividades en ese aspecto? Sí, Fermín, nosotros tenemos tesistas de las diferentes universidades que vienen a hacer su estudio de tesis acá con nosotros, que en ningún otro lugar le podían facilitar los conocimientos científicos que tenemos nosotros acá. Los especímenes, los laboratorios hacen diferencia para que solamente una persona que hace investigación pueda hacer su tesis con nosotros. Entonces, en ese aspecto, nuestra institución es
está en la vanguardia porque es la única que tiene todos esos esa colección de fauna y flora del país. Y también los especialistas, tenemos como 4 doctores que están trabajando en esta institución y la mayoría son máster en su rama. Ahora, algunos estudiantes que quieran hacer su pasantía, ¿pueden venir aquí? Sí, es cuestión de que presenten una nota y tengan ese interés de querer hacer pasantía, y la nota tiene que ir dirigida al ministro, Ariel Oviedo, que es nuestro ministro del Ministerio del Ambiente, y dice la especialidad que quiere seguir, y nosotros le recibimos con los brazos abiertos acá, porque hay muchos conocimientos acá que estamos queriendo soltar para que haya renovación y para que algunos puedan ser contratados en el futuro para trabajar en la investigación en este local. Bueno, eso ya estuvimos también hoy encarando dentro del conversatorio, el hecho de abrir el museo, difundir la riqueza invalorable que posee esta institución de tal manera a que la gente vaya interiorizándose a profundidad, y también para los investigadores, porque si hay déficit aquí en nuestro país, indudablemente, a pesar de que ahora se tiene una institución que es el CONACYT y que recibe fondos de lo que es la FONACIDE, se necesita intensificar más el campo de la investigación, lo cual ha sido un talón de Aquiles en nuestras universidades, pero ahora nos hemos enterado que esto ya se está superando a través, lógicamente, del CONACYT y de otras instituciones. Al agradecerte infinitamente de todo corazón, ingeniero Luis Morán, vos sos el director de la institución. Nosotros siempre venimos aquí a hablar con los calificados técnicos y somos recibidos con mucha cordialidad, con mucha afabilidad por parte tuya. Sí, para eso estamos, Fermín. Como te digo, esta es una casa de conocimiento. Esperamos que gente como ustedes sigan promocionando esto para que se pueda abrir, como vos dijiste, al público, y que gente con más poder puedan venir a ver lo que es la biodiversidad del país y darle el realce que se merece, porque, como te digo, la infraestructura que tenemos no está acorde a los especímenes que tenemos guardados. Necesitamos una infraestructura con mayor porcentaje de edilicia, con mayor, digamos, infraestructura de acorde a lo que es el museo, con las especialidades que tenemos. Todo eso tiene sus especificaciones técnicas y necesitamos un edificio acorde a esas especificaciones técnicas que tenemos que ir poco a poco integrando a nuestro edificio. Bueno, con este mensaje bien claro de parte del ingeniero agrónomo Luis Morán, director del Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay, nos despedimos, amigas y amigos de todos ustedes. No se olviden, Poder Ambiental volverá el próximo jueves de 9 a 10. Y no se olviden, amigas y amigos, mañana Poder Veterinario con Jessica Resquín, la doctora, reiteramos, Jessica Resquín. También reiteramos de que este programa se emite por Cablevisión del Sur también, 8 de Itapúa. Muchas gracias y hasta pronto.